para separar una mezcla de metanol y del agua, ¿sí? Eh, Aquí, bueno, nos dice que el destilador se carga con 50 moles de la mezcla de alimentación, lo cual posee una composición de 80% en mol de metanol, ¿sí? Eh, y la concentración del destilado se requiere que sea de 89,2% en mol. Nos pide encontrar la cantidad de destilado que se tiene que recolectar para poder llegar hasta esta composición y nos pide la cantidad de material que permanece en el matraz, es decir, W, y la concentración pues del destilado, ¿ok? Y del residuo. Anoten por favor el problema y vamos a darle solución a este problema en particular. Eh, y ahorita regresamos un poco al problema que estábamos haciendo para al menos recordarlo y bueno, si tienen alguna pregunta, pues contestarlo. Lo voy a hacer desde cero, como si no hubiéramos visto ningún problema, por si hay alguna pregunta, pues lo podamos solucionar. Entonces, por favor, anótenlo, me dicen cuando ya lo tengan y le vamos a dar solución, ¿ok? ¿Ya lo tienen? No, profe, aún no. Ok.
¿Ya la tienen? Ok. Entonces, voy a colocar aquí la tabla de los datos de equilibrio. Sin embargo, aquí temperatura X, ok, déjenlo, pongo 0. Ok, sí, ya se ve más. Ok, esos son los datos de X y de Y. Aquí pues es metanol y agua, el más volátil es el etanol, obviamente. Entonces estas serían composiciones para el metanol en el líquido y metanol en el vapor. Y dejen coloco las temperaturas. Okay. Estas son las temperaturas.
¿Ya los tienen? No, todavía no. Ok. Tenemos que hacer la última columna, profe. Ahorita lo hacemos. ¿Ya tienen al menos en Excel los datos que he puesto aquí? Ya. Bueno, lo primero que hay que hacer es determinar si podemos resolver este problema con algún método que no sea área bajo la curva. Entonces vamos a determinar el valor de las diferentes volatilidades relativas. Vamos a calcular entonces las volatilidades relativas. Aquí voy a construir una columna adicional. Y aquí vamos a obtener el valor de alfa. ¿Sí? Díganme entonces cuánto dan las volatilidades relativas. ¿Son constantes? Esto pues háganlo si quieren en una hoja de Excel y me van dictando las volatilidades relativas para cada dato, por favor. ¿Puede poner la fórmula de alfa, profesor? La ecuación de alfa es esta de aquí. Entonces coloco acá. Alfa es igual a YA por 1 menos XA entre XA por 1 menos YA. Sí, por favor. Ujú. Ok, en los extremos pues no tenemos, recuerden que son componentes puros, por lo tanto no hay volatilidad. No la podemos calcular. Pregunta, ¿esto es volatilidad relativa constante? No, los valores varían mucho.
Sí, varían mucho. Por ejemplo, este dato es de 2.45 y este es de 7.58. Entonces, no tenemos volatilidad relativa constante. No podemos resolver el problema utilizando la metodología para la volatilidad relativa constante. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con el método de área bajo la curva, ¿sí? Tenemos que utilizar el método de Simpson 3 octavos sí o sí, ¿ok? Entonces, vamos a construir eh, la gráfica de 1 entre y menos x en función de x, porque es lo que nos dice la metodología de resolución. Entonces, aquí sería 1 entre y menos x en función de x. Vamos a obtener este cálculo de 1 entre y menos x y lo vamos a realizar la gráfica en función de xa, ¿sí? Entonces, esto pueden hacerlo en Excel. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí serían estos dos datos. Aquí sería 1 entre y menos x. Aquí sería 1 entre y, que es menos x, que sería este. Obviamente el primero y el último no nos van a quedar valores, pero los demás, pues sí. Ya tienen estos valores. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora pues construyen la gráfica. Recuerden que va a ser pues x y 1 entre y menos x. Ojo, aquí podríamos evitar graficar todos los datos porque nuestros límites de integración, ¿cuáles son? Pues no tenemos el dato de xw. De hecho, ahorita vamos a hacer bueno, antes pónganme tantita atención. Vamos a plantear el problema. Porque ya lo estaba intentando resolver, pero pues mejor vamos a plantearlo. Aquí tenemos que se va a cargar un destilador, ¿sí? Con una mezcla de alimentación. F nos indica que serían 50 moles, ¿sí? Y la composición de F es punto 8, ¿sí? XF es 0.8. Y queremos, ¿sí? Bueno, vamos a destilar un cierto tiempo hasta que esta mezcla, bueno, alcance una cierta cantidad de moles y tengamos una composición de XW determinada. En el destilado nos piden, no sabemos la concentración, digo, la cantidad que tenemos que destilar, de hecho nos la piden, pero nos establecen una concentración objetivo, que la concentración del destilado sea o se eleve hasta el punto 89.2, ¿ok? Entonces, nos piden que determinemos cuánto destilado tenemos que recolectar para llegar hasta esta concentración, ¿sí? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es calcular el área bajo la curva. Como ya vimos que no se puede resolver por porque no tiene volatilidad relativa constante, entonces el único método es calcular el área bajo la curva. Ahora, no sabemos cómo está variando D y W, ¿sí? Lo tenemos que calcular W. Por lo tanto, para la ecuación de Rayleigh, aquí logaritmo natural de f entre w va a ser igual al límite de integración desde xw hasta xf de la diferencial de x entre y menos x. Entonces,
De esta ecuación no tenemos el valor de W. Pues no lo tenemos. Y tampoco tenemos el límite de integración XW. Esto tampoco lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Si no tenemos ni W ni XW, pues proponer valores de XW. XW, como no lo tenemos que proponer al tanteo. Es decir, estar proponiendo valores hasta que alguno de ellos me quede, ¿sí? O sea, ajuste, ya cuando resuelva el problema, se ajuste a la composición que me dan aquí, de .892. Entonces, yo voy a proponer valores de XW hasta que alguno de ellos coincida, o lo que obtenga de la concentración del destilado, coincida con este dato que me están dando, ¿sí? Entonces, pues, es un poco complicado porque tenemos que hacer este método varias veces hasta que nos quede, ¿ok? Ahora, para eso, pues vamos a proponer un valor de XW, ¿sí? Y bueno, obtener el área bajo la curva. Ya tenemos XF, que sería el valor de 0.8. Ahí iniciamos, ¿sí? Y XW debe de ser un valor menor a XF, ¿sí? Entonces, pues hay que proponerlo. En la gráfica vamos a colocar nuestros límites de integración. Sí, aquí, pues vamos a colocar nuestro límite de integración. Que bueno, empezaríamos en punto 8, ¿sí? Porque ese sería nuestro límite superior, bueno, de mayor concentración, que sería el que corresponde, pues, a la alimentación. La parte de acá de la gráfica, que es pues por arriba de punto 8, no la vamos a emplear, ¿sí? Porque pues punto 8 va a ser nuestro valor mayor. El valor de XW pues debe de ser un valor pequeño, más pequeño que punto 8, porque los residuos son menores. Entonces, esta parte de la gráfica no la vamos a emplear. Incluso podemos dejar la gráfica en punto 8 y ya no, pues ya no considerarlo para la gráfica, ¿eh? Entonces podemos quedarnos hasta punto 8, que sería nuestro límite superior de integración. Pero como ustedes gusten, sí, yo lo hago para evitar manejar estos números tan grandes que nos quedan acá y ya definir nuestra gráfica hasta el valor de 10, que ya son valores pues más pequeñitos y que bueno, manejar valores de 35 y así, pues ya se disparan mucho, ¿no? Entonces podemos detener la gráfica, el trazado de la gráfica en 0.8. Ahora, ¿qué valor de límite de integración vamos a elegir? ¿Sí? Recuerden que si elegimos valores muy pequeñitos, quiere decir que vamos a destilar mucho. Y si elegimos valores muy cercanos a a XF, quiere decir que vamos a destilar muy poco. Vamos a hacerlo con un valor de 0.7, ¿sí? Vamos a proponer un valor de 0.7, a ver qué tal nos queda. Entonces, aquí... vamos a hacerlo por un valor de 0.7. Entonces aquí lo voy a poner, valor propuesto, valor de XW propuesto de 0.7. Vamos entonces a resolver el problema con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya tenemos nuestros límites de integración, ¿sí? Vamos a aplicar el método de Simpson para este límite de integración. Ahora, recuerden que el método de Simpson es la siguiente ecuación. La integral desde x0 hasta xn de una función cualquiera que ésta sea, ¿sí? Va a ser igual a
3/8 por un incremento h, y esto está multiplicado por la función evaluada en x0, o sea, el valor correspondiente a y, más 3 veces la función evaluada en x1, más 3 veces la función evaluada en x2, más 3 veces la función evaluada en x3, y así hasta todos los valores de f de x, hasta el valor, por ejemplo, de f de xn-1, que, bueno, este sería 3 veces, más el último valor no está multiplicado por 3, ni el primero ni el último están multiplicados por 3. Entonces aquí sería f de xn. De tal manera que, bueno, aquí esta es la ecuación que vamos a emplear para el cálculo del área bajo la curva. Aquí pues h sería el límite de integración mayor, que sería xf, menos xw, que es como están variando nuestros datos, entre n. N es el número de intervalos. Y recuerden que esto tiene que ser múltiplo de 3. Múltiplo de 3 por la deducción de la ecuación. Entonces, puede ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Pueden ser valores de múltiplos de 3. Vamos a proponer que estos sean solo 6. Obviamente, entre mayor valor de intervalos manejemos, pues los datos van a ser más exactos, ¿sí? Vamos a por ahora manejar 6. Entonces vamos a obtener el valor h, que sería 0.8, que es nuestra composición del inicial, menos 0.7, que es el valor de xw que hemos propuesto. Si no nos quedara el problema, lo tendríamos que rehacer con otro valor, ¿sí? Entonces vamos a proponer 0.7. Aquí sería entre 6, que es el número de intervalos. ¿Cuánto nos quedaría esto? Recuerden de utilizar todos los decimales, porque si no utilizamos todos los decimales, pues tendríamos un cierto error. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es obtener todos los valores de x. Aquí iniciamos con x0, que coincide con xw, que sería 0.7. ¿Ok? Entonces, el segundo valor, que sería x1, sería 0.7 más el incremento, que sería 0.016. ¿Cuánto sería? Bueno, ya con todos los decimales, ¿cuánto les quedaría? 0.7166. Okay. Luego, x2 sería este valor más el incremento. ¿Cuánto sería? .7333. X3, ¿cuánto sería? .75. X4. .76. X5. Exacto. X6. Hay que dar los valores exactos, ¿eh? Para que
Bueno, de todas maneras, ustedes calcúlenlos y deben de ser los valores exactos. De todas maneras, tienen que hacerlo con todos los decimales. Bueno, ya tenemos aquí pues los diferentes valores de x. Ahora lo que vamos a hacer es obtener pues las funciones evaluadas para cada valor de x. Esto es lo que vamos a hacer de dos maneras. Directamente lo podemos hacer en la gráfica, pero es menos exacto. O podemos obtener un polinomio que que nos describa esa parte de la gráfica. Entonces, era lo que estábamos haciendo al inicio. Aquí, pues, la función sería esta gráfica, desde punto 7 a punto 8. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí es interpolar directamente con los valores de punto, por ejemplo, punto 71.6, pues ubicarlo aquí y conocer los valores de y. Sin embargo, pues esto es a veces un poco complicado. Lo que podemos hacer es obtener el polinomio, a ver si tampoco nos complicamos mucho la vida. Entonces, vamos a ver si con un grado 3 queda. No. Tampoco nos conviene un polinomio muy grande porque pues no, ninguno queda. Entonces lo que podemos hacer es obtener una línea recta aquí. Entre los dos puntos que nos interesan, que sería punto 7 y punto 8. Y de ahí despejar el valor de y. O pues lo pueden hacer interpolando directamente en la gráfica, pero a veces no es tan exacto, ¿no? Entonces, como ustedes gusten hacerlo. Los valores de x, 0, 1, etcétera, que obtuvimos es en el eje de las x. ¿Y qué hay en el eje de las y, profesor? ¿Qué se está graficando? 1 entre y menos x. Sí, este eje es 1 entre y menos x y este es x. Ok, gracias. Entonces obtengan los valores, por favor, con cualquier método. Aquí, bueno, podría ser solo considerando esta región lineal. Entonces, suponiendo que en esta sección la curva es lineal, sí, podemos ampliar esto un poco y, por ejemplo, aquí colocar punto 7, cuánto es el valor, y aquí ya ir definiendo, ¿no? Que sería cada punto 716, que sería pues por aquí, tener el valor.
luego punto 73, sería por acá, y obtener el valor. Luego punto 75 y obtener el valor. Entonces, obtengan esos valores, por favor, y cuando los tengan me los indican y los voy anotando.